Buenas Licenciado, noches. licenciada y licenciados, muy buenas noches. Como la jornada formativa va a quedar grabada, no hay inconveniente que la iniciemos y se vayan incorporando las compañeras y compañeros. Sí es importante que tengamos muy presentes los contenidos de esta jornada porque sirven de base para los análisis y los casos prácticos que vamos a ver que vamos a tratar en la siguiente. Así es que si tienen alguna duda o comentario, es bien importante que lo manifiesten tal como lo explicamos en la primera jornada. Voy a comenzar planteándoles algunos elementos que son genéricos para el análisis de toda situación jurídicamente relevante y específicamente aplicable en materia de derechos humanos. Les recuerdo que como una especie de retroalimentación, que en la primera jornada hablamos de aspectos generales relativos a los contextos, hablamos también de diferentes situaciones relacionadas con el tema de las particularidades de cada víctima, dándole contenido a un concepto que al final definimos sobre la interseccionalidad. Y también hablamos de un tema que lo vamos a retomar como una especie de enlace para metodológicamente introducirnos en el tema metodológico de esta jornada. Porque en la metodología constructivista lo que necesitamos es ir poniendo esos insumos en disposición de todas las personas participantes, no para escuchar la postura del facilitador, sino para construir nuestros propios conocimientos, nuestras propias habilidades y nuestras propias destrezas. Entonces, hablando de este tema de la victimización, decíamos, ya adelantábamos en la jornada anterior, que la victimización tiene que ver con este resultado o con estas consecuencias o secuelas que las personas que sufren algún tipo de vulneración en sus derechos fundamentales eh, eh, tienen en los diferentes momentos. ¿Se recuerdan ustedes cuál decíamos que es la victimización originaria o que también algunos autores llaman primaria? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Bien. Yo recuerdo, A ver, sí, Ricardo. que era cuando del hecho como tal, ¿verdad? Del hecho mismo, alguien sale ofendido, afectado. Bueno, Afectado. la idea central es correcta, Sí, pero no tanto en cuanto a que resulta o sale, como usted señala, ofendido o afectado, sino que se refiere a que es el daño, y ahí es donde tenemos que empezar a ser más precisos, es el daño que se produce por el hecho mismo. Es el daño, secuela, consecuencia de diversos tipos, ¿verdad? Económica, psicológica, física, simbólica, que sufre la persona por por la acción cometida contra ella. ¿Y qué decíamos? Otra participante u otro participante que no sea la licenciada Katy, ¿qué decíamos en relación a la definición de revictimización o victimización secundaria? ¿Quién recuerda? Sí, si mal no recuerdo, no sé si es la tercera, pero igual. A eh, ver, a ver, a ver, Lisandro. sí, Si sí. mal no recuerdo, no sé si estoy en lo correcto, no. Si estamos equivocados, no importa. Pero usted díganos con seguridad, en mi opinión o en mi recuerdo,
es tal cosa, y luego lo retroalimentamos. No se Correcto. preocupe. Sí, sí, correcto. Gracias, gracias, maestro. La revictimización secundaria era cuando ya había recibido el daño y aún así, pues, cuando la víctima concurre a algún centro asistencial o algún, digamos, una clínica, algún hospital, entonces aún sigue recibiendo daños cuando le preguntan, inclusive cómo fue, cómo sucedió, dónde sucedió, se siente más, todavía más revictimizada. Entonces, ahí es lo que yo recuerdo. Ok, entonces, son sinónimos. Revictimización o victimización secundaria tiene la idea básica y un muy buen ejemplo. Licenciado John, Buenas noches, licenciado, compañeros Buenas y noches. compañeras. Un gusto en saludarles. gracias. Aportando un poco sobre el tema, desgraciadamente no estuve en la clase anterior, sin embargo, me gustaría dar mi opinión al respecto. Sí, La, diga. vic- bueno, la victimización es aquella categorización de la persona respecto de un acto gravoso que le causa un deterioro tanto físico como emocional o psicológico. Y la revictimización tiene que ver con todas aquellas circunstancias que hacen que la persona recuerde o vuelva a vivir de manera mental el acontecimiento que le causó su lesión o su desmejoría. Por ejemplo, una persona, una mujer que ha sido golpeada por su esposo durante 10 años, digamos, por decir un tiempo, tiene una afectación psicológica extrema por violencia. De esta manera, cuando llega un operador de derechos humanos, lo primero que hace es preguntarle sobre su historia y a indagar sobre todos los aspectos que le han causado esa circunstancia. Por tanto, cuando se hace eso, a pesar de que es necesario para conocer el caso de la persona y del sobreviviente, es una forma en que nosotros revictimizamos a la persona. Gracias. Gracias. Efectivamente, nosotros lo estábamos haciendo desde un punto de vista más fundamental en el sentido de decir que la victimización originaria es la derivada del hecho y como usted muy bien lo señaló, para hacer el parangón, la revictimización o victimización secundaria es cuando a partir del contacto con las diferentes instituciones, como decía el licenciado Lizama, sean del sector salud, hablábamos la jornada anterior del sector justicia, de otros entornos educativos, sociales, comunitarios, en diferentes ámbitos, eso tiene que ver con esta revictimización que usted señala y que efectivamente forma parte de esas secuelas que en un momento determinado tienen, sufren las víctimas o sobrevivientes, como usted muy bien se ha referido. Así es que vamos por la línea adecuada, vamos a ir profundizando en esos temas. Se nota que usted tiene conocimiento sobre esta teoría y eso nos va a ayudar para ir construyendo el conocimiento común. Y la terciaria, ¿quién nos ayuda con la terciaria? Buenas noches. Buenas noches. Creo que Julia le saluda. Sí, Yuli, a ver, no En creo, la, en su opinión, ajá, en la victimización terciaria creo que es el aspecto de la comunidad. Se refería cuando el entorno que tiene esta persona, entiendo que la revictimización es como cuestionar el hecho, pero no desde un punto positivo, sino como se podría decir negativo y que esa persona retroceda a aquel hecho y le menoscabe la dignidad. Entonces entiendo que el aspecto sería la comunidad. El segundo recordaba que eran el acceso a los sistemas. Es una retroalimentación de lo poco que pude escuchar la clase. pero, pero sí tiene las nociones correctas, licenciada. Lo que sucede es que de repente tendemos a confundir precisamente por cuestiones semánticas o gramaticales. Por ejemplo, cuando decimos la revictimización terciaria es como la revictimización. No, fíjese.
podemos hacerla bajo tres, dependiendo del autor, bajo tres denominaciones. La primaria, la secundaria y la terciaria. O la original, la revictimización, y la tercera que siempre se pone en el ámbito de la comunidad. ¿Qué sucede? No es que no puedan coexistir. El licenciado Zelaya hacía una referencia en esa concatenación, porque cuando nosotros hablamos del hecho originario, produce una secuela, un daño, una vulneración de derechos humanos en cuanto a aspectos físicos, psicológicos, económicos, de daño a la propia imagen, a la estima. Es decir, hay una serie de productos o resultados que la víctima reporta y que están ampliamente documentados, como lo habíamos platicado. Pero esa es derivada de la acción directa del ente o de la persona o de la circunstancia que produce la agresión, o la vulneración. La revictimización tiene todos esos ámbitos. El licenciado Lizama resaltaba uno que representa un alto grado de exposición para las víctimas que se sienten aún más vulnerables, por ejemplo, cuando están siendo atendidas en un centro hospitalario de primer o segundo nivel y se les hacen ciertas intervenciones donde son tratadas o tratados también, porque pueden haber personas de distintos sexos o géneros en, por ejemplo, ante un acto contra su libertad sexual. Entonces, hay una serie de acciones que, como decía el licenciado Zelaya, se hacen para no dejar impune el hecho, se hacen por afectos de investigación, pero se trata a la persona como que si fuera un objeto y no un sujeto de derechos. En ese sentido, es muy importante tomar en consideración que la atención, esa atención con privacidad, con confidencialidad, con calidez, con esa empatía, va reduciendo de alguna manera esa revictimización, pero es evidente que la víctima recuerda esa experiencia y si nosotros no tomamos medidas para que esta víctima no tenga que contar su experiencia, a menos que sea para efectos terapéuticos y bajo ciertas metodologías o condiciones, resulta que se lo cuenta al policía de la entrada, al vigilante, al doctor, al psicólogo, a la trabajadora social, y entonces se vuelve realmente un tema de revictimización prácticamente interinstitucional. Y es por la repetitividad de actos que podrían ser realizados en una fase inicial, no inmediata, porque lo primero es tratar a la persona afectada, restaurarle en su salud física y emocional para que pueda aportar, pero sin dejar pasar mucho tiempo, porque si dejamos pasar ese tiempo, además de la mutabilidad, existen otras presiones de carácter familiar, comunitario, religioso, social, que hacen que la persona vaya resignándose y alejándose de una restitución o de una restauración de sus derechos, que son enfoques de los que hablaremos más adelante. Y en el ámbito o en el nivel terciario, ¿sí, licenciado Lizama? Sí, Sí, perdón por la interrupción. Por no hay interrumpir. interrupción. Sí, realmente, y recuerdo que usted ponía un ejemplo muy claro y conciso en cuanto a esto de la dimensión terciaria, y es la etiqueta que se le da a nivel social, ¿verdad? Cuando usted decía, recuerdo el ejemplo que usted decía, cuando una persona del sexo femenino es violada y de repente los hombres, adiós, y entonces como quieren decir que ya era una persona de, digamos, del trabajo vacía. Entonces, usted ponía ese ejemplo y realmente es duro la victimización terciaria porque también pues la victimización y la, digamos, esto de las etiquetas que a las personas se le ponen, ¿verdad? Correcto. Ese estereotipo, esa estigmatización, esa constante vulneración, el hecho de acercarse a la persona
con otras intenciones y muchas veces en forma aparente con buenas intenciones, y cuando la persona, porque no desea algún tipo, en ese caso que planteamos, de interacción romántica o sentimental, o cuando la persona simplemente no está dentro de sus planes o sus gustos, esta persona que de la comunidad que se acerca supuestamente con un buen trato, termina siendo agresivo, irónico, y se da un aislamiento, un ostracismo social que afecta, gracias, que afecta que afecta y continúa con esa afectación. Incluso es bien común, y yo les planteaba el caso que me explicaba una profesional de las ciencias de la conducta, cuando me decía que mucha gente llegaba a recibir asistencia psicológica, y le decía, mire, es que yo siempre escojo al mismo tipo de personas, y le hacía ver ella que no solamente era que a lo mejor había algo en ella como persona, sino que también las personas que se le acercaban. Es decir, se crea una interrelación y se generan esos ciclos, espirales, ya vamos a ver las distintas teorías de violencia, y sobre todo síndromes y la codependencia, más allá de todas las presiones sociales, familiares y religiosas. Entonces, este es un buen elemento como para traer la transición de la jornada anterior, cuando hablábamos de interseccionalidad, de victimización y de otros conceptos, para entrar ahora al análisis técnico, jurídico, para el planteamiento de derechos, de casos de derechos humanos, ojo, a nivel nacional y a nivel internacional. Porque aquí es importante considerar algo. El énfasis de esta actividad formativa es para acceder a instancias incluso de derecho internacional, pero nosotros estamos hablando de un enfoque multidisciplinar, y en el enfoque multidisciplinar debemos entender que este inicia con los casos a nivel nacional. Es más, como requisito en la gran mayoría de los casos, para que una situación sea sometida a un ente internacional o a una corte internacional, es necesario haber agotado las instancias nacionales. Y en este punto, lo voy a mencionar reiteradamente, pero les planteo que el tema es que a nivel nacional el conflicto muchas veces es entre los particulares, pero cuando ya estamos hablando a nivel internacional, el conflicto ya no es entre las personas particulares, sino que son acciones contra el Estado, que no ha tenido la capacidad para responder, para crear mecanismos de prevención y combate de ciertos fenómenos que afectan derechos o vulneran derechos humanos o fundamentales, y especiales también, porque creo que aquí es donde vamos a ir haciendo una diferencia entre que los derechos son humanos porque son inherentes a las personas humanas, independientemente de cualquier circunstancia. Pero también es cierto que los derechos humanos son derechos fundamentales, porque de ellos derivan otros derechos que, sin estar directa o expresamente reconocidos en la norma, ya sea constitucional o secundaria, tienen esta connotación por su relación directa con derechos humanos. Ejemplo, aquí podríamos hablar de un mal llamado derecho al medio ambiente, término que ha sido superado porque no estamos hablando de la mitad de nada, ni de a medias, estamos hablando del derecho a un ambiente sano, que está relacionado con derecho a una vida digna, a una salud integral, a una educación este,
multidisciplinaria y para desarrollar proyectos de vida. Entonces se ve la interrelación entre estos derechos humanos y estos derechos fundamentales. Y luego, una teoría muy interesante que tiene que ver con los denominados derechos de las minorías. Este es un tema complejo porque obviamente todas y todos pertenecemos a diferentes grupos. Pueden ser sociales, pueden ser étnicos, pueden ser económicos, pero lo importante aquí es cómo la pertenencia a un determinado sector, grupo o pueblo no implica un menor nivel de protección de derechos fundamentales. Por el contrario, no se trata de bajar a las personas que tienen un buen nivel de vida y respeto de sus derechos para que estén iguales con quienes no lo tienen. Por el contrario, se trata de equiparar, principio de equiparación, equilibrar o tener una equidad que nos lleve a una igualdad, pero sobre un estándar o un nivel mayor de bienestar para la persona. Pero muchas veces, y es clave, entender que cuando estamos hablando de una minoría, por regla general, hablamos de un tema cuantitativo. Minoría porque tiene menos personas que el común. Ejemplo, todas las personas tenemos algún tipo de, de condiciones para las que somos muy buenos y otras condiciones en las que no somos tan buenos. Pueden ser cuestiones adquiridas o pueden ser cuestiones de nacimiento. Pero lo importante es que estas condiciones no las sufre la mayoría de personas. Aunque todos tengamos problemas de motricidad de una u otra forma, pero hay personas que tienen realmente un nivel de desarrollo funcional menor o nulo. Y en ese sentido, obviamente, existen las denominadas leyes de equiparación en las cuales se discrimina, entre comillas, se discrimina en sentido positivo. Si usted, Katy, por ejemplo, tiene una empresa y la empresa tiene más de 20 personas, de 20 empleados, por cada 20 empleados usted debe contratar una persona que esté declarada mediante ciertos procedimientos administrativos con algún grado de discapacidad. Eso es muy bueno porque de alguna manera está desarrollando la idea que bajo un criterio objetivo de un censo, si por cada 20 salvadoreños o salvadoreñas hay una persona con discapacidad, esa persona también tiene derecho al trabajo, esa persona también tiene derecho a la salud, esa persona también tiene derecho a formar una familia y por lo tanto necesita un trabajo para ser una persona productiva y tener la posibilidad de desarrollarse en los ámbitos, en los ámbitos de la vida en una forma plena con un propio proyecto de vida. Aquí lo que está faltando, ya tenemos esa visión que hay que darle un trabajo porque tiene derecho al trabajo. Pero no se trata de cualquier trabajo, no se trata de un voluntariado, no es un regalo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que las empresas sí contratan a una persona con discapacidad, pero probablemente esa persona se puede desempeñar en un cargo de dirección, pero le dan un cargo de abrir y cerrar la puerta de la entrada, o le dan un cargo de contestar un teléfono, cuando puede estar académica y fisiológicamente en condiciones de desarrollar otro trabajo. Entonces, una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Y está el caso, a mí me pareció muy interesante el planteamiento de algunos autores que dicen que aunque la mujer como, como grupo en una sociedad muchas veces es ligeramente superior en cantidad que los hombres,
resulta ser que son tratadas como minorías, sin serlo, pero son tratadas como minorías porque tienen condiciones desiguales, relaciones desiguales de poder, condiciones que restringen o limitan ciertos derechos y una cultura machista que les limita en el desarrollo de sus propias aspiraciones y proyectos de vida. Entonces, por eso decíamos que esta era como la parte importante de transitar de la teoría a las partes más prácticas. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerlo en este momento. Si no, continúo con una metodología de análisis que se llama metodología de teoría del caso. Bueno, gracias por las participaciones. Entiendo que vamos bien. Si tienen alguna duda, anótenla y antes que terminemos la jornada, podemos debatirla, platicarla, consensuarla y sobre todo plantearla desde un punto de vista de las diferentes áreas que representamos y de las diferentes corrientes de pensamiento que también, con las que también nos identificamos. Me avisan, por favor, cuando puedan ver la pantalla compartida para continuar con este planteamiento. Se logra visualizar. Gracias, licenciada. Katy, creo. Porque ahorita cuando estoy compartiendo pantalla no tengo visión de todas las personas que intervienen. Bueno, ¿quiénes habían escuchado este término teoría de caso? A ver, si hay alguien, si no, con todo gusto yo lo planteo, pero si hay alguien que nos quiera dar alguna idea previa. Ok. Vean, cuando nosotros hablamos del análisis integral de un caso sometido a jurisdicción y competencia nacional o internacional, precisamente necesitamos hacer con el apoyo de las distintas disciplinas, pero bajo un enfoque de lograr que se cumpla lo que la Corte Nacional o Internacional resuelve. De nada sirve que yo le diga a una persona, mire, desde el punto de vista de la antropología, esto es así, porque eso no deja de ser una opinión, pero es distinto cuando usted hace una pericia o un estudio antropológico y lo somete a conocimiento de un ente que está en la condición de hacer cumplir esa visión o esa postura que el antropólogo o cualquier otro profesional haya planteado. Y como el derecho, y aquí es importante entender cuál es el rol del derecho. El derecho, muchas personas lo consideran una ciencia, pero muchas otras no, porque realmente, y si lo vemos desde un punto de vista práctico, el derecho es una serie de métodos, técnicas y procedimientos para lograr el convencimiento respecto a una postura o teoría de caso para resolver una situación específica. El tema, por ejemplo, puede ser un tema de salud, que se puede resolver con políticas, programas, protocolos administrativos. Pero cuando nosotros vemos que eso falla, ¿qué nos queda? Buscar un ente, buscar una figura que permita volver obligatorio el cumplimiento de esas políticas. Quiero que por favor anoten las breves definiciones de dos conceptos que vamos a utilizar. Quiero que los anoten porque no sé si los puse en esta diapositiva, en esta presentación o en la otra, pero nos van a servir de base. El primero lo vamos a hacer en forma de pregunta, a ver, para que nos quede más fijo a la hora de recordarlo. ¿Qué es
si yo les pregunto qué es competencia desde el punto de vista general, ¿qué es competencia? Alguien que no sea abogado o abogada. ¿Qué entendemos por competencia? Mm, Yo, Y em, díganme, de manera general, pues competencia ¿sí? también se le puede ser eh, ¿cómo se llama esto? Un sustantivo que se le da al hecho de competir, pues, ¿verdad? Correcto. O Eso sea, puede ser. Ajá, competencia puede ser como sinónimo de un torneo, ajá, certamen, evento, donde dos o más personas miden sus capacidades, fuerzas o habilidades, ujú, tratando de lograr los mejores resultados. Correcto. exacto, Ese es sí. el término competencia en sentido general. Ahora, nosotros habíamos hablado de competencia desde un punto de vista metodológico. ¿Quién Ujú. recuerda que es competencia? Vean que es la misma palabra desde un punto de vista metodológico. Dijimos que íbamos a trabajar nuestros contenidos sobre la base de un enfoque por competencias. No nos interesa hacer análisis de memoria, no repetir nombres de autores, textos completos. Lo que nos interesa es la comprensión de estos fenómenos y el desarrollo de tres puntos específicos. Las habilidades, es decir, competencia como sinónimo de ser competentes. Y en eso son tres elementos, como decía. El elemento de aumentar nuestras habilidades, desarrollar nuestras destrezas e incrementar nuestros conocimientos. Estos tres elementos de cómo saber hacer, de cómo manejar a través de valores el desarrollo de las competencias, permite que el ser humano tenga las herramientas que le permiten desarrollar de mejor manera sus actividades. En ese sentido, también estamos hablando de competencia. Pero aquí sí, aquellas personas que sean abogadas y abogados me podrán decir qué es competencia desde el punto de vista jurídico, porque la palabra es igual, pero vean que los contenidos no son iguales desde la parte metodológica o la parte ideológica o la parte jurídica. Sí, licenciado Zelaya, lo escuchamos. Competencia desde el punto de vista jurídico, licenciado maestro. Dígame. A mí me gustaría hablar también sobre la jurisdicción para que tengamos como que claridad de las dos. Jurisdicción hace referencia a un territorio geográfico al que se encuentra determinado cierta instancia, donde puede ejercer sus decisiones, sus políticas, etc. Mientras Ujú. que la competencia hace referencia a la materia que esta institución, esta persona o esta entidad se encarga de evaluar, de desarrollar, de investigar, etc. Por ejemplo, desde el campo jurídico, la competencia hace referencia a que podemos llevar un proceso civil únicamente en un juzgado de lo civil, mientras que no podemos llevar un proceso penal en un juzgado de lo civil porque son materias distintas. Es decir, Correcto. una instancia se va a declarar incompetente respecto de la materia. Ok. Fíjese que sí nos ha dado una noción con algunos elementos y ejemplos totalmente válidos, pero tenemos una pequeña confusión en relación a la terminología en los otros temas de competencia. Por eso, aunque podíamos ir de lo general a lo particular, utilicé el término
competencia porque es el más común del que veníamos hablando. A ver, para efectos de derechos fundamentales y de acuerdo a la Constitución de la República de El Salvador y de la doctrina constitucional, jurisdicción, y anótenlo por favor, jurisdicción es la facultad de administrar justicia y de hacer cumplir lo resuelto. Eso es jurisdicción. Por eso, tanto en juzgados y tribunales nacionales como internacionales, decimos que todos los jueces, magistrados y demás autoridades tienen jurisdicción, porque la jurisdicción es la, repito, facultad de administrar justicia, de tomar una decisión y hacer cumplir esa decisión en un, incluso podríamos agregarle, en una forma coercitiva. ¿Por qué? Porque una vez tomada una decisión, respetando el debido proceso, los principios como por ejemplo el de legalidad, para llegar a un valor justicia, que es este esquema que ya habíamos visto, estamos en posibilidades de dictar una sentencia o resolución y hacer que esa sentencia o resolución sea cumplida. Entonces, un poco en la misma línea que nos decía el licenciado Zelaya, podemos decir que competencia, que aquí lo tenemos en este esquema, competencia es el límite o son los límites de la jurisdicción. La jurisdicción es una potestad general de administrar justicia y hacer cumplir las resoluciones. La competencia, como muy bien lo decía él, puede ser por razón de la materia, pero en el tema territorio tendemos a confundirla más porque en derecho político o en geopolítica se habla de territorio y se dice, lo que pasa es que tal territorio es jurisdicción de tal municipio, país, estado, provincia, y no, cuando hablamos de términos de administración de justicia desde los planteamientos constitucionales y de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, la competencia se delimita a partir de estas 4 categorías que se ven muy claras en el derecho nacional. En materia, como puso el ejemplo el licenciado Zelaya, obviamente tenemos que un juez de lo civil no va a dictar una sentencia en materia penal, que un juez de lo laboral no va a dictar una sentencia en materia familiar, porque son materias distintas. Los 4 jueces tienen jurisdicción, pero tienen diferentes competencias de acuerdo a la materia. Y en el caso del territorio, puede ser que un juez sea o una jueza, en términos inclusivos, puede ser que una judicatura tenga su sede en Santa Ana y sea una judicatura de familia, pero por muy juez de familia que sea, no puede ir a dictar una sentencia en materia de familia a San Miguel. ¿Por qué? Porque ya tiene una competencia delimitada. La jurisdicción que la ley le ha dado solamente la puede desarrollar en Santa Ana. También tenemos, y el licenciado Zelaya utilizó muy bien el término instancia. Cuando nosotros hablamos de instancia, tiene que ver con un derecho fundamental también, que es el derecho a revisión de las decisiones. No puede ser que la protección de un derecho fundamental solamente esté sometida a una persona o a un tribunal. Si una persona o un tribunal toma una decisión y esa decisión no me favorece, yo puedo ir a un tribunal o a un superior en grado, es decir, a una segunda instancia con el propósito de revisar esa decisión.
Y existen incluso recursos extraordinarios que por doctrina no se llaman tercera instancia, pero sí constituyen otro control de revisión precisamente para potenciar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 3 palabras? Lo necesario, lo proporcional y lo idóneo. Si estamos hablando de una sentencia penal, por ejemplo, que puede privar de la libertad a un ciudadano o a una ciudadana por mucho tiempo, obviamente de la sentencia de primera instancia. Y fíjense, primera instancia en penal internamente es juez de paz, juez de instrucción y tribunal de sentencia. Instancia porque el tribunal de sentencia dictó obviamente la resolución final o sentencia. Pero esa sentencia no está firme, no puede ser ejecutada, no nos van a obligar a cumplirla si todavía está pendiente un recurso de apelación ante la Cámara. Ese derecho de revisión como derecho fundamental implica un grado de conocimiento, una nueva instancia. Y si hablamos de ese tipo de sentencias, decíamos, en materia penal existe el recurso extraordinario de casación en el que nosotros consideramos que existe una vulneración de una incorrecta interpretación de normas, un inadecuado fundamentación, argumentación o motivación de la misma, y nos vamos hasta la sala de lo penal. Entonces, ese grado de conocimiento también se refiere a la competencia. Y la cuantía. No es lo mismo llevar un juicio por una cantidad de dinero relativamente baja que se va a los juzgados de menor cuantía que llevar un caso donde hay altos intereses económicos cuantitativamente hablando, y en ese sentido hay juzgados o tribunales que tienen competencia a partir de cierta cantidad de dinero en adelante. O cuando no son acciones que puedan cuantificarse previamente en dinero, aunque sí pueden haber restauración vía indemnización, vía responsabilidad civil, vía multas, etc. Entonces, no es que no vamos a ser expertos en temas jurídicos, pero sí vamos a manejar los términos básicos que nos van a permitir, desde un enfoque multidisciplinario, plantear buenos casos, preparar buenas pruebas para someter casos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Antes de hablar de este tema de la teoría de caso, aprovechando que retrocedimos un poco para hablar de este tema de cuando un tribunal o un juzgado o una autoridad tiene jurisdicción y cuando tiene competencia, vamos a aprovechar para hablar de un tema que tiene que ver con aspectos técnicos y estratégicos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de métodos, ustedes saben que existen métodos como la deducción, la inducción, el método, bueno, hay diferentes métodos, ¿verdad? Para diferentes cosas, pero desde el punto de vista, y lo voy a señalar acá, desde el punto de vista de la teoría fáctica, fáctica viene de fact, que significa hechos. Desde el punto de vista de establecer los hechos de cada caso o situación, existen básicamente 2 métodos, porque ustedes pueden encontrar en algunas obras jurídicas otros métodos, pero estos métodos son de valoración de prueba. La inclusión mental hipotética, la supresión mental hipotética, que más adelante cuando hablemos del tema probatorio lo vamos a plantear. Me recuerdan, por favor, inclusión o supresión mental hipotética, pero para el planteamiento de los hechos tenemos básicamente 2 métodos probados y comprobados que se relacionan con la teoría de caso. El primero es el método cronológico y el segundo es el método temático. El método cronológico
tiene que ver con esta palabra clave. Cronos viene de tiempo y logos viene de orden. Entonces, si nosotros etimológicamente nos preguntan qué es cronológico, significa ordenado en el tiempo. El orden lógico, que como pueden ver acá arriba, puede ser del 1, pasando por los subsecuentes números hasta llegar al 10, esto se llama método cronológico progresivo o ascendente, pero también existe el método cronológico que es descendente o inverso, que es cuando usted empieza de 10, por ejemplo, hasta llegar al 1. Así con números probablemente no quede muy claro, pero es tan fácil como esto. El método cronológico es cuando usted desarrolla la teoría de su caso, el planteamiento de los hechos que usted pretende plantear, que se conozcan y que se resuelvan en un orden lógico. Por ejemplo, Juan nació en San Salvador, María nació en Santa Tecla. Juan y María, y ahí vamos dándole en nuestra mente vamos dándole un número. Juan y María se conocieron mientras trabajaban en el Plan de la Laguna, que es una zona intermedia entre San Salvador y Santa Tecla, y se enamoraron. Ahí ya vamos como por el 4. Después de un noviazgo de un año, ya vamos por el 5, se casan, vamos por el 6. Durante el primer año de matrimonio, quedan embarazados, ya vamos por el 7, y al llegar al 8 ya tienen un par de gemelos, al llegar al 9 se están peleando, discutiendo, y al llegar al 10 se separaron. Ese es un orden lógico para plantear los hechos. Tiene una ventaja. La ventaja es que por ser tan ordenado de esa manera, es más fácil que en una forma lineal cualquier persona o autoridad a la que le planteemos el caso lo va a comprender. Pero de ese cuadro fáctico que planteamos, ¿qué es lo más importante? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un divorcio, que están separados. Entonces, en el método inverso, cronológico inverso o cronológico descendente, que es el que está abajo de la diapositiva, decimos que Juan y María se divorciaron porque tenían algún tiempo de estar discutiendo, tienen 2 gemelos, estuvieron juntos durante el embarazo, se embarazaron, se casaron, tuvieron un noviazgo, se conocieron en el Plan de la Laguna. María es de Santa Tecla y Juan nació en San Salvador. Vean que son los mismos hechos, pero planteados a la inversa. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de este método? Desventaja, que a veces es un poquito más complicado hacer el planteamiento a la inversa, pero ¿cuál es la ventaja? Que resaltó el punto de la separación, porque fue lo primero que mencionó. Y psicológicamente hay un principio en la psicología forense, hay un principio de primacía y novedad, y significa que lo que queda más fijo en la mente de la persona que escucha son esas primeras palabras, esa primera frase, ese primer hecho que se le plantea. Ahora, existe por otro lado el que tenemos a nuestra izquierda del esquema mental, que se llama método temático. ¿Qué es el método temático? El que no tiene ningún orden de este tipo, ascendente o descendente, sino que se refiere a un hecho específico. Mire, ya escuché que se separaron, etcétera, etcétera, pero miren, aquí tengo la prueba que hace una semana hicieron una cena por el cumpleaños y estaban viviendo juntos en la misma casa. Entonces, vean que no me fui a cuándo se conocieron, a cuántos hijos tuvieron, sino que me fui directo a un tema, a un punto en específico.
Por eso se llama método temático, porque no está limitado a un orden. ¿Puede hacerse una mezcla entre estos dos métodos? Sí se puede. Obviamente, si yo ocupo el método temático, puede ser que tenga que utilizar un poquito del método cronológico cuando se trate de más de un elemento. Entonces, es tan sencillo como pensar, a ver, el hombre nace, crece, se reproduce, llega al clímax de su vida y luego empieza a decaer hasta que muere. Ese es un método cronológico ascendente o progresivo, pero si se dan cuenta, no es tan lineal, porque probablemente nacer es una cuestión un poco más tranquila que reproducirse. Y estar en plenitud de vida es mucho más fuerte que empezar a descender hasta físicamente morir. Entonces, otro de las claves cuando hablamos de estos métodos, técnicas y estrategias es que debemos, no solamente debemos escoger qué método vamos a utilizar, con qué hecho vamos a iniciar y con qué hecho vamos a terminar, sino que también qué hecho vamos a resaltar. Imaginémonos que esto es como una curva, como una campana de Gauss, para aquellos que están como muy relacionados con los temas estadísticos y matemáticos. Una campana de Gauss es esta forma como la forma de la serpiente que se tragó un elefante en el Principito, que tiene una parte baja, luego tiene una parte alta y luego vuelve a bajar. Significa que no todos los hechos tienen la misma importancia, colegas. Y en ese sentido, lo que debemos hacer es saber cuáles son aquellos elementos que nos sirven para hilar la teoría y cuáles son los elementos que debemos resaltar. Y vean que en este punto es importante considerar que si lo estamos haciendo desde el punto de vista oral, obviamente hablar más fuerte, hablar más suave, bajar el ritmo del discurso o ir más rápido para hacer más énfasis, esos juegos y esos matices oralmente los vemos más, pero a veces cuando estamos escribiendo nos quedamos cortos porque hacemos una redacción que no refleja esa riqueza en el lenguaje. Sí queda escrito, pero si está mal escrito, mal redactado, con una puntuación inadecuada, obviamente no va a causar el impacto, no va a tener la fuerza del mensaje como lo necesitamos. Vamos a dejar esta diapositiva pendiente y vamos a irnos directamente a esta parte. Cuando nosotros hablamos de la teoría del caso, la teoría del caso tiene tres elementos: la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. ¿Qué significa? Que yo puedo decir los hechos sucedieron de esta manera, pero si yo no los pruebo, no pasa de ser una mera afirmación. Ahora, si yo pruebo los hechos, pero no los expongo claramente, probablemente la persona que va a tomar la decisión no va a comprender la magnitud. Va a decir, sí, pasó un hecho acá, otro por acá, pero no encuentro cuál es la relación lógica y por lo tanto no me parece relevante. Entonces, la parte fáctica se refiere al planteamiento y delimitación de los hechos del caso planteado a nivel nacional, del caso planteado a nivel internacional, del caso expuesto en un foro, de la delimitación de un aspecto
en una investigación, la teoría fáctica son los hechos. En inglés diríamos fact, o sea, la parte fáctica de los hechos. Si hablamos de la teoría jurídica, estamos hablando, y esto es importante porque no todas y todos estamos relacionados con esta terminología. Cuando nosotros hablamos de teoría jurídica, mucha gente piensa, lo que pasa es que teoría jurídica es decir en qué artículo de la ley están las cosas. Primero debemos pensar que la realidad está siempre un paso adelante de la ley. Ejemplo, cuando hablamos del genoma humano, esa es una categoría de la genética donde nosotros entendemos que primero la descubrieron los científicos y luego se empezó a regular. Por ejemplo, en cuanto a ciertas prohibiciones jurídicas y éticas en materia de clonación. Pero primero surgieron en la realidad y luego se contemplaron o desarrollaron o delimitaron en una ley. Entonces, si bien es cierto, la ley es la primera fuente cuando hablamos de lo jurídico que se nos viene a la cabeza, realmente cuando hablamos de lo jurídico, igual que en cualquier otra carrera, igual que en cualquier otra rama, no se trata solamente de lo que está en una norma. Por ejemplo, si usted es del área de ciencias de la conducta, hay autores que son como referentes principales de las teorías que están en boga. Y esos autores, esos doctrinarios y doctrinarias son parte de la base de su carrera. De la misma manera, en el caso de la teoría jurídica, además de la propia norma, tenemos, o del propio código o de la propia ley, tenemos, por ejemplo, las obras de los doctrinarios, es decir, los aportes de las personas estudiosas del derecho que nos enseñan a qué corriente responde nuestra normativa y cómo la debemos interpretar y bajo qué principios o escuelas ha sido diseñada. Pero no solamente es la doctrina y la ley, sino que en materia jurídica, tanto de los tribunales nacionales como internacionales, existe lo que se llama la jurisprudencia. Las abogadas y abogados conocen el término y las personas de otras profesiones lo habrán escuchado. Pero, ¿qué es una jurisprudencia? La jurisprudencia tiene dos aspectos, un aspecto formal y un aspecto de línea jurisprudencial. Si estamos hablando de un aspecto formal, la parte de la jurisprudencia significa que si en aplicación de la ley a hechos concretos un tribunal ha resuelto de la misma manera en cierto número de ocasiones, eso tiene como la misma jerarquía que una ley, porque ya se hizo una comprobación que al relacionar la teoría con la práctica, los hechos con el derecho, así es como se ha hecho una interpretación, por ejemplo, por la Sala de lo Constitucional. Cuando yo hablo de estos temas, entiendo que hay algunos términos que pueden hacernos un poquito de ruido, por favor los anotan y antes de pasar al siguiente tema, me lo dice y hacemos un esfuerzo por hacer una definición de trabajo, una definición académica para efectos de tener todas y todos la misma base. Entonces, si ya tenemos los hechos y ya tenemos el derecho, ¿qué nos está haciendo falta? Una parte importante, como son las pruebas. Esta teoría probatoria se refiere precisamente a si las
los elementos de convicción obtenidos en legal forma, por ahí hay un esquemita del ciclo de la prueba, si los elementos de convicción obtenidos en legal forma son suficientes para demostrar que la teoría fáctica, que los hechos han sucedido en la forma que lo hemos planteado. Y desde ese punto de vista, nosotros tendríamos esta relación perfecta. Los hechos se adecuan al derecho y están probados con medios probatorios legítimos. Y por lo tanto, son ciertos. Ya, por ejemplo, para el licenciado John, que no estuvo la primera jornada, ya hicimos unos ejercicios relativos a la diferencia entre verdad y realidad, y obviamente aquí estaríamos hablando de una verdad procesal, porque probablemente por no tener algunos medios de prueba, pueda ser que no podamos probar todos los hechos o ninguno, y en ese sentido habría que establecer que procesalmente hablando no pudimos probar la teoría fáctica, o por el contrario sí pudimos, y por lo tanto se puede aplicar la ley, y después, por esta relación entre jurisdicción y competencia, administrar justicia y que se cumpla lo que se ha planteado. Reitero lo que dije hace un momento. Esta misma metodología se puede utilizar para cualquier caso de cualquier materia que usted quiera plantear en un juzgado o tribunal a nivel nacional, pero también este planteamiento, también esta metodología, también este análisis es el que se puede y se recomienda utilizar cuando estamos haciendo planteamientos de derechos humanos que van a ser sometidos a conocimiento de instancias internacionales. Digo esto porque muchas veces se cree que porque un caso ya llegó a una instancia, como decía el licenciado Zelaya, a una instancia internacional, ya está ganado. Y no, porque es un verdadero juicio, es un verdadero litigio, solamente que en ese juicio ya no están las personas particulares, están personas particulares que han sido afectadas, están sobrevivientes, están organismos de sociedad civil, están otros actores, pero a quienes están demandando ya no es a la persona, sino que están demandando al Estado, que no ha sido capaz de brindar los mecanismos y herramientas para restituir el derecho. Justicia, en términos sencillos, si lo queremos definir, justicia es darle a cada quien lo que por derecho le corresponde. Y en ese sentido, necesitamos un método, una técnica, una forma de garantizar que se dé un debido proceso. Porque no se trata de condenar a un Estado si no hay una responsabilidad. Y de la misma manera, no se trata de condenar a una persona si no se le ha comprobado que ha cometido el hecho que se le acusa. Pero tampoco se vale que, habiendo probado las cosas, se deje libre a un imputado culpable, como tampoco se vale que a un país que no ha cumplido con sus deberes, que no ha protegido a su población, que no ha tomado las acciones legales, administrativas, las políticas públicas, los programas, etcétera, se diga que está bien, cuando como resultado de esa omisión o negligencia hay personas con derechos vulnerados. Lo que quiero señalar es que los mismos principios que se usan para administrar justicia a nivel nacional son los mismos elementos que se utilizan a nivel internacional. Lo que cambian son los actores. Aquí es Juan mató a Pedro, entonces el juicio es
la fiscalía contra Juan y la defensa en procura de mantener la inocencia de Pedro, y el juzgador decidiendo si es culpable, porque inocente ya es, por constitución es inocente, pero pueden romper ese estatus de inocencia y declararlo culpable. Lo mismo puede suceder en una corte internacional con un estado firmante. Puede ser que se diga que no ha cometido ninguna infracción o falta a los compromisos internacionales, pero también se puede decir que sí lo ha cometido. Y recordemos que nosotros como países somos igual que como las personas. No podemos estar solos. No podemos decir, bueno, como yo no estoy de acuerdo con algo, me voy a ir a vivir solo en una isla desierta y ahí sin aguas potable y sin comida. No voy a sobrevivir. Lo mismo pasa con un Estado. Si un Estado no respeta las reglas de convivencia de la comunidad de naciones, del resto del concierto de países, definitivamente puede haber lugar a un aislamiento y eso va a afectar la vida no solamente del Estado como ente jurídico, sino de las personas que viven en el territorio nacional. Y fíjense que digo las personas que viven, porque si yo digo los ciudadanos, solamente estoy hablando de las y los salvadoreños mayores de 18 años. Si digo los nacionales, solamente estoy hablando de los ciudadanos y las personas menores de 18 años de edad o con menos de 18 años de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes. Pero si yo digo las personas que habitan en el territorio nacional, estoy hablando de todas las personas, los turistas, los migrantes irregulares, las personas que se encuentran privadas de libertad y no son salvadoreños. Es decir, las personas que habitan en el país son todas las personas sin diferencias. Voy a hacer una pequeña pregunta de transición para entrar al siguiente tema por razones de tiempo, que ya prácticamente estamos a las 7:30. A ver, las personas nacionales de un país tienen los mismos derechos que las personas extranjeras que temporalmente están viviendo en ese país, en ese mismo país, ¿sí o no? A ver. Derecho a la salud, derecho a la educación. Por ejemplo, si viene una persona nicaragüense y Dios no lo permita, tiene un accidente en El Salvador, le van a decir, no podemos llevarlo al Hospital Nacional Rosales porque usted no es de El Salvador. No podrían, creo yo. Lo mismo pasaría en el caso de un salvadoreño en Nicaragua en las mismas condiciones. No le deberían negar el derecho a una asistencia médica por el hecho de no ser nicaragüense. Eso se llama principio, es un principio del derecho internacional y se llama principio de reciprocidad. Yo entiendo que si yo lo hago con un extranjero, entiendo que si a mí me pasa lo mismo en otro país, igual van a actuar a mi favor. Pero eso significa que todos los extranjeros tienen iguales derechos que los salvadoreños o hay alguna excepción. A ver, víctimas o voluntarios. A ver, veamos. Buenas noches. Hola. Contestando a la primera pregunta, en el caso de los derechos fundamentales, se puede decir que tienen los mismos derechos. Derecho a la salud,
Pero el caso que se me viene en el que no estamos hablando del derecho a elegir un representante, un presidente, un alcalde, un diputado, esos casos no. Cuando dice O, algunos, o promoverse como candidatos para esos cargos. la segunda pregunta es así, que en qué casos no tienen los mismos derechos, solo se me viene cuando son, pero es que son, es un ejemplo que se me vino fue cuando son personas que están cumpliendo condenas en el país, extranjeros, pero esos también tienen limitado algunos derechos, que ese es el único ejemplo que se me vino ahorita. A ver, fíjese que usted ya había respondido los dos, licenciada. ¿Por Entonces, qué? Ya había respondido los dos, porque cuando usted dice todos tienen los mismos derechos, menos los derechos políticos, que son elegir o ser electo para un cargo público, allí hizo la diferencia. Esa es la única diferencia entre los derechos que tiene una persona nacional y cualquier habitante del país, aunque no sea salvadoreño. El segundo ejemplo que usted pone es un tema muy interesante, porque en realidad las personas privadas de libertad que ya están condenadas por sentencias firmes tienen penas auxiliares y las penas auxiliares implican la pérdida de los derechos políticos. A veces son otros, pero en ese sentido, una de las cosas que no pueden hacer las personas privadas de libertad es elegir y ser electos. Pero en el caso de los salvadoreños, esa es una limitación temporal, porque cuando recuperen su libertad, lo van a volver a hacer. Pero en el caso de los migrantes irregulares o los extranjeros que estando legalmente en El Salvador cometen algún delito, ellos lo que están es privados de libertad, pero nunca tuvieron y nunca tendrán como extranjeros derechos políticos. Entonces usted ya había respondido la pregunta y lo que hizo con el segundo ejemplo fue reforzar el ejemplo que ella había dado y poner otra situación que ya la aclaramos en el contexto. Pero muy, muy buena participación, licenciada Escobar, muchas gracias. ¿Algún otro aspecto en relación a estas tres categorías antes de pasar a desarrollar cada una de ellas? Bueno, primera, fíjense, dependiendo de la materia, se recuerda, ¿verdad? Dependiendo de la materia como parte de la competencia, se pueden hacer adaptaciones de este tema de la teoría de caso. Porque existen algunos elementos muy particulares según la materia, pero existen los que se llaman elementos comunes. Y en ese sentido, lo voy a plantear desde el punto de vista jurídico, estas categorías que están en el cuadro verde que dicen concurso, subsunción o teorías del delito, esas son cuando la teoría del caso se utiliza en materia penal, pero en otras materias tienen otros nombres. Entonces, dependiendo de yo les voy a dar la herramienta general y así se comprende mejor. Pero cuando lleguemos a la etapa de los planteamientos de los casos, probablemente algunas de las categorías no apliquen y en ese sentido ustedes harán esa exclusión conscientes de por qué no aplica. Pero debemos conocer la metodología como, como un todo para comprender cómo podemos utilizarla en los diferentes ejemplos. A ver, fíjense, cuando estamos hablando de la parte fáctica, nos interesa el dónde, el cuándo, el qué, el quién, el a quién, el cómo y de ser posible el por qué. A ver,
son estas. Y, si me permiten, voy a anotar una idea que acabo de recordar para retomarla como parte del cierre. A ver, regresemos entonces. Parte fáctica. Esta es una de las partes más difíciles, porque especialmente cuando estamos tratando de delimitar un fenómeno, a veces no sabemos ni siquiera desde cuándo podemos plantear los antecedentes, o si es necesario o no plantear antecedentes, o si debemos irnos directamente al hecho relevante. Generalmente la mejor decisión, a menos que haya una vulneración que generó las condiciones previamente para que a posteriori se dé el fenómeno principal, por regla general, es mejor irse directamente a los hechos relevantes. Porque cuando usted hace una relación demasiado anterior, demasiado antigua o demasiado contextualizada, probablemente el hecho principal quede perdido o cubierto por toda esa gran cantidad de información. Entonces, cuando ustedes, porque esto es para preparar el ejercicio que vamos a hacer el martes, pero no se adelanten ni se aflijan, eso lo vamos a hacer el martes, cuando nosotros hagamos nuestros planteamientos de los casos, que luego vamos a exponer el mismo martes. Por eso es necesario que tengamos claras estas ideas, e incluso podrían ustedes empezar a relacionar estas categorías para traer el martes ya armado su cuadro fáctico. Quizás lo vamos a hacer de esa manera porque realmente el tiempo es muy corto. Entonces, la tarea para el martes consiste en lo siguiente. Pueden hacerlo solas o solos, o pueden hacerlo en parejas, pero no pueden hacerlo en grupos de 3. No pueden. Necesito que en solitario o en pareja hagan un cuadro fáctico. De hecho, por aquí hay una herramienta, me parece, esta, por ejemplo. Este mapa mental para iniciar el planteamiento de un caso de derechos humanos, vean los elementos. En una sola página, usted puede tener todos los datos principales. Hecho, hubo una violación del derecho a la salud de las niñas y adolescentes embarazadas en El Salvador cuando se prohibió tal cosa o se permitió tal otra. Y entonces tenemos que decir, para irnos a una corte internacional, tenemos que decir cuándo, en qué periodo de tiempo sucedió eso, dónde, si fue en todo el territorio nacional, o si fue solamente en Oriente, o si fue en San Salvador, quién. Pues el Estado salvadoreño a través del Ministerio de Salud, el Estado salvadoreño a través del Ministerio de Educación. ¿A quién? A esas niñas y adolescentes que, bueno, si son niñas o adolescentes, no tienen la voluntad de consentir, pero a veces se dan relaciones consensuales entre niñas, entre adolescentes, hombres y mujeres, que no implican porque ambas personas están experimentando, ambas personas están de acuerdo y ambas personas están con falta de información respecto a los riesgos de un embarazo precoz, pero no es la misma situación que cuando, por ejemplo, se hace una vulneración sistemática y hay unos altos índices de embarazo adolescente, donde el fruto del resultado de embarazo se da a partir de actos como violaciones por parte de los propios familiares, vecinos, amigos, que son mayores de edad.
Entonces, ahí tiene que quedar bien delimitado porque en un caso, estoy poniendo nada más un ejemplo, en un caso de sometimiento de esta situación a un organismo internacional, lo que estamos cuestionando son las políticas del Estado. También podrían decir, no, yo quiero analizar un caso de una persona quiero analizar el caso de una persona a la que siendo inocente le violaron todos sus derechos. Y por lo tanto, el Estado salvadoreño falló. Y ahí puede usted poner a la izquierda algún autor, alguna doctrina, puede poner la legislación que se vulneró, puede poner alguna jurisprudencia, ya sea del Tribunal Nacional o Internacional, puede hablar de algún elemento de prueba documental, pericial o testimonial. Es decir, no tiene que ser ni a colores, ni con estas figuras, puede ser con llaves, pero que la idea es que ustedes, y esta es la tarea, compañeras y compañeros, para el próximo martes van a traer un mapa mental a su gusto, creativo, donde con ese mapa mental nos van a plantear un caso de derechos humanos que para ustedes sea relevante y que tenga posibilidades de ser conocido en el ámbito internacional. ¿De acuerdo? Ahora me regreso a este punto para que lo retomemos. Cuando nosotros estamos hablando del dónde, estamos hablando precisamente del lugar de los hechos. A veces puede ser que los hechos hayan sucedido una sola vez en un solo lugar, pero también puede ser que los hechos sucedan simultáneamente en varios lugares o en sitios cercanos. Digo esto porque no es lo mismo un caso por una persona que un caso cuando hablamos de intereses difusos de la sociedad. Por ejemplo, si hay una afectación al medio ambiente, eso no afecta a una sola persona, eso afecta a toda la colectividad. En ese sentido, hay intereses colectivos, hay intereses difusos, y estas categorías las vamos a ir encontrando en la medida que ustedes hagan los planteamientos. Y, por ejemplo, decíamos el caso de una persona que está siendo procesada por un delito. Pregunto, por ejemplo, ¿en El Salvador hay pena de muerte, compañeras y compañeros? No. No. A ver, licenciada Katy, usted dice no. ¿Quién más dice no? A ver. También. También. ¿Quiere decir que las demás personas dicen que sí? ¿Su silencio indica que sí? Seamos abogados o no. ¿En El Salvador hay pena de muerte? No. No. Ok, licenciado Lizama. Bueno, les va a quedar una pequeña tarea. Busquen en la Constitución si existe la pena de muerte para los militares que en época de guerra traicionen a la República. Y ahí me cuentan el martes si encontraron si hay pena de muerte o no en El Salvador. Esa es la excepción, creo, en ese. Exacto, Sí, licenciada. ahorita que lo dijo es la única excepción. Ya no tienen tarea de eso para el martes, solo van a hacer el mapa mental. Efectivamente, El Salvador ha conservado el tema, por lo menos a nivel de derecho, en la Constitución, ha conservado la posibilidad de aplicar la pena de muerte, que obviamente no se ha aplicado en muchos años, y aquí se puede armar una discusión respecto a los instrumentos internacionales. Nosotros sabemos que la tendencia
de los instrumentos jurídicos internacionales en relación a la pena de muerte van hacia el abolicionismo. ¿Qué es el abolicionismo? Quitarla. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos tenemos sí un compromiso a nivel de organismos internacionales, pero tenemos también una figura, especialmente para las compañeras y compañeros que no son abogados, les queremos comentar lo siguiente. Cuando un instrumento jurídico internacional contradice la Constitución, el Estado, aunque forme parte de ese organismo internacional, decide si adopta ese instrumento, pero se reserva la adopción de algunos artículos, o si simplemente no adopta ningún artículo del instrumento, en cuyo caso hablamos de una reserva total y en el primer caso hablábamos de una reserva parcial. Es por eso que El Salvador no ha adoptado algunos instrumentos jurídicos internacionales, aunque en la práctica no esté utilizando por ejemplo, este tema de la pena de muerte. En otros lugares, cuando usted ya tomó esa decisión, la idea es que no puede retroceder. Entonces hay ciertos principios legales en eso, pero son esas cosas extrañas, esas cosas que tienen una formulación legal, pero a la base tienen otros aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos, que también pueden ser considerados. Bien, entonces cuando hablamos del dónde, ya dijimos que puede ser un solo lugar, varios lugares, una cadena de lugares. Cuando hablamos del cuándo, siempre se tiene que hacer una delimitación de la fecha y hora lo más probable posible o del periodo de tiempo. Esto es más común en el caso de las acciones internacionales, porque cuando hablamos de las acciones internacionales, normalmente son una serie de violaciones que se han dado en el tiempo y el Estado, según el planteamiento, no ha sido capaz en ese periodo de tiempo de crear la institucionalidad para responder a ese fenómeno. Cuando hablamos de sujeto activo, estamos hablando de la persona natural o jurídica. El Estado es una persona jurídica. Los jueces y juezas, que cuando utilizamos lenguaje inclusivo los llamamos las judicaturas, no, si bien son personas, en ese momento no están actuando como personas, sino que están actuando como funcionarios con un poder delegado del Estado. Recuerden que siempre en estos extremos están el gobernado y las personas que conforman las instituciones que gobiernan. Yo aquí quiero hacer, por el tiempo, nada más una pequeña acotación. Si ustedes y yo decidiéramos irnos para Guatemala mañana mismo, solo es cuestión de pedir perdón en lugar de permiso y nos vamos. Pero si alguno de nosotros fuera el presidente o la presidenta del país, no podemos salir libremente. Habría que avisar, aunque en épocas recientes se han hecho desde gobiernos anteriores permisos por tiempo y no por viaje, como estaba, como se aplicaba anteriormente. Entonces vemos que normalmente la percepción de nosotros es que los funcionarios y las funcionarias son personas con más derechos, pero en realidad es todo lo contrario. Los servidores y las servidoras públicas solamente tienen las atribuciones, facultades y mandatos que la ley les da. En cambio, las personas particulares y ellos mismos, esas funcionarias y funcionarios,
cuando no están en el ejercicio de su función, sino que están en su calidad de personas particulares, en ese momento tienen derechos que se potencian. Significa entonces que tienen derechos que se potencian y que por lo tanto los funcionarios están para proteger y hacer valer esos derechos. Pero vean que pareciera que es al revés. Por eso, de Honduras para allá, la gente dice, no, lo que pasa es que los funcionarios, en lugar de servirle al pueblo, se sirven del pueblo. Entonces, ahí hay que entender esa dinámica. Cuando decimos a quién, estamos hablando de la persona que sufre, de esa víctima u ofendido. Y como decía el licenciado John, cuando hablamos también de las personas sobrevivientes. Obviamente quisiéramos restaurar el derecho a la vida de esas personas, pero si no podemos restaurar el derecho a la vida porque físicamente no es posible, pero por lo menos para sus familiares, para sus sobrevivientes y sobre todo buscar siempre esa garantía de no repetir esos hechos. Porque hay un propósito de estas acciones. Cuando hablamos del qué, estamos hablando de la acción o acciones concretas de cómo el sujeto activo afectó o qué le hizo al sujeto pasivo o a la colectividad como sujeto pasivo. Cuando hablamos del cómo, estamos hablando de cómo se desarrolló la acción, es decir, de cómo se ejecutó. Y aquí tenemos que pensar que a veces se cometen hechos por acción, pero también se cometen hechos por omisión, es decir, por no hacer las cosas. Y en muchos casos, la fortaleza de este planteamiento fáctico deriva del poder demostrar el móvil. Si fue un móvil por cuestiones religiosas, si fue un móvil económico, si fue un móvil por destruir un pueblo originario, si fue un móvil por destruir un sector de la población, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, si es cualquier motivo. Si ese motivo se puede demostrar, obviamente eso va a dar mucha fuerza a nuestro planteamiento. Por razones de tiempo me voy a quedar hasta acá. Si tienen alguna duda respecto a la tarea, por favor me la hacen saber y no se vayan a retirar de la plataforma hasta que hayan consignado un nombre y un apellido en el chat. Así tenemos también el doble registro, porque de repente no todas y todos están identificados con sus nombres correctos en la plataforma. Si tienen alguna duda, si no, dejan su nombre. Si tienen dudas en el camino, las anotan de aquí al martes, porque el martes lo que vamos a hacer es discutir estos cuadros fácticos. ¿Por qué ustedes consideran que esos hechos son relevantes y por qué podría ser que en El Salvador a nivel interno no fueran no fueran abordados adecuadamente y sea necesario llevarlos a una corte o a un organismo internacional? Bueno, no veo manitas levantadas. Solo una consulta. Sí, Julie. La metodología sería entregársela en la clase, se la enviamos. Esa No, sería. no. La metodología es que yo confío en su creatividad, confío que el interés en materia de derechos humanos hace que ustedes ya tengan algunos temas de poblaciones vulnerables o algunos temas de la administración de justicia. Entonces ustedes sean creativos, hagan un mapa mental. Este nada más es un ejemplo muy genérico. Cuando digo mapa mental, no me vayan a poner 48 líneas así en letra bien chiquita que no vamos a leer, no se trata de un resumen, sino que ustedes van a encontrar
un cuadro fáctico que les sirva para, para plantear un hecho. Lo más importante es plantear el hecho que ustedes consideran que ha vulnerado los derechos humanos y no lo van a entregar, lo van a presentar. Vamos a sortear quién de ustedes en qué orden van a ir pasando y van a ir exponiendo y vamos a ir explicando los aspectos relativos a los diferentes supuestos desde un punto de vista victimológico para enriquecer ese cuadro fáctico y buscar la forma como jurídica y probatoriamente podríamos ganar ese caso. Les quiero compartir brevemente, yo sé que estamos ya sobre el tiempo, pero les quiero compartir brevemente esta publicación. La voy a subir porque no nos dio tiempo, habían unos párrafos que quería que leyéramos, pero para que ustedes tengan algunos insumos, este tema se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la vulnerabilidad. Y es escrito por sobre la base de un artículo de una autora francesa, está traducido, y entonces les sugiero que lo leamos porque varios de estos conceptos los vamos a tomar en cuenta. Yo voy a subir esto en un momento y ustedes podrán leerlo de aquí al martes que nos volvamos a ver. ¿De acuerdo? Licenciada Yuli, como vocera ahorita de última que tomó la palabra. Gracias, Máster. No, ya nos quedó claro. Algunos compañeros, porque cambiamos el horario, no están en la clase. Así que solo dejar eso porque creo que... Una de las cosas que me parece importante y por eso no lo hice individual es porque además que la clase va a quedar grabada, me parece importante que ya que ustedes se conocen porque vienen de módulos anteriores, como pueden hacer en pareja el trabajo, sería una buena forma para que quienes no estuvieran en la clase la vean en video y puedan trabajar en pareja. Imagínese, por ejemplo, usted en lugar de trabajar solita, podría trabajar con otra compañera o compañero y pueden hacer un solo mapa mental con las ideas de ambas personas y pueden leer juntas este artículo relativo a la vulnerabilidad. Es una recomendación. Igual, si alguna de las personas, porque no estuvo en la clase, no lo ha hecho, lo que vamos a hacer es que sobre la base de lo que ustedes expongan, se le va a pedir a esa persona, ya sea que haga observaciones a lo que han expuesto o que se prepare para el jueves a hacer su propia exposición. Pero de que vamos a participar todas y todos, vamos a participar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Éxitos, bendiciones, un excelente fin de semana y muchas gracias por el esfuerzo. Antes de retirarme, solamente quiero compartirles que ayer hubo una emergencia por una situación que no puedo comentar por cuestiones de reservas de proceso, pero ingresé un poquito antes de las 6 a una diligencia y salí a las 4 de la mañana. Así es que era imposible compartir la jornada con ustedes, pero vamos a reponer esa jornada. Así es que muchas gracias y mil disculpas. Gracias, Máster. Feliz noche y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. Adiós. Chao, chicas. Chao. Bendiciones.